Viendo a casa. Por supuesto que desmienten que haya estado encapuchado en el conurbano, eso descartarlo, no pasó. Ok, me quedo tranquila. Sí me dijeron que anduvo hoy algún emisario suyo caminando por el Congreso, que anduvo husmeando mucho en las oficinas que se desmantelaron de campaña, ahora están vacías por un tiempito. Un mar de lágrimas deben ser. Algunas un mar de lágrimas, que se coló en un focus group, viste que es tiempo de focus group. Uf. Ahora, por ejemplo, la gente de Patricia Bullrich está haciendo focus group. Esto es, llaman a 10 personas, a 10 ciudadanos promedio o variados, Sí, sí. y les preguntan Se qué les tendría hace que una hacer. serie de preguntas, se testea un poco el humor. Bueno, parece que se coló en una, contestó y todo, ¿eh? Y también me dicen que anduvo sobre todo, en los pasillos del mundo del peronismo, incluso con algún colado o algún mozo que le pasó información en el viaje a Washington. Siempre son los mozos, ¿eh? Al final los sí. que le tiran toda la información a la gente Spillman. Con ustedes, aquí está el agente Spillman. ¿Cómo le va Gerardo? ¿Cómo le va Carola? Estoy en el centro de monitoreo de un municipio Apa. del sur de la provincia de Buenos Aires. Entonces estaba mirando un poco todo este tema de los saqueos, ¿vio, Gerardo? Sí, claro. Y me estoy dando cuenta A ver. que en la zona sur, en La Matanza, en Lomas de Zamora, en Florencio Varela, en Quilmes, distrito gobernado por la Cámpora, O sea, todo del no se ven grandes disturbios, Gerardo. corredor oeste a sur, nada. Nada. En el oeste algunos sí, hubo algún caso en el oeste, pero en el sur de conurbano, en el corazón de la llamada tercera sección electoral, el distrito cristinista kirchnerista por excelencia, donde más votos saca el kirchnerismo, Sí. es el lugar que no está punteado en rojo. ¿Qué, Es el lugar donde menos dato, disturbios hubo. Qué dato ese, qué dato inquietante. ¿Y por qué? Sigo con los. Vamos con los datos y después con las explicaciones, si le parece, Gerardo, porque es el mejor, informe mejor, que tengo acá me en el encanta. centro de monitoreo. Me encanta. Vayamos de lo. Por la información que hay en este centro de monitoreo de este municipio donde estoy, tengo gente de civil y gente, por supuesto, de la Fuerza de Seguridad alrededor mío que están escuchando lo que digo para validarlo. Bien. No se están viendo de manera orgánica, esto es organizada, las grandes organizaciones sociales atrás, como podría haber ocurrido en otras épocas. Esto es, hasta ahora no se detectó ni el movimiento Evita, ni el MT de Grabois, ni siquiera el polo obrero vinculado al Partido Obrero, en una actitud orgánica, es decir, desde las bases o desde la dirigencia hacia las bases, para una organización concentrada, sino que lo que están viendo muchos de los intendentes Sí. es bandas marginales de delincuentes directamente, con algunos sectores muy marginales vinculados a la inteligencia de la bonaerense y gente retirada, no la bonaerense en sí, la inmensa mayoría de la policía bonaerense es honesta. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? ¿De dónde sacan esta conclusión varios de los intendentes que vienen siguiendo este tema? Porque muchos de los casos de saqueos están metidos barra bravas. Y los barra bravas, si algo que tienen es, no salen solamente porque tengan hambre, sino salen a delinquir. Forman parte de una red de delincuencia que incluye, además, ser barras de un club. Bueno, detectaron barra bravas en varias de las cámaras que tienen en varios de los lugares donde hubo saqueos. Ya hay detectados barra bravas, algunos clubes famosos. En breve se va a empezar a conocer qué dato, cuando avancen las causas. Bien, buen dato ese. ¿Más datos? Tercer eje, sí. Después vamos a todos los porqués. A ver. Tercer eje. Otro de los temas que se está hablando muchísimo en este momento, tanto en el gobierno bonaerense como en la oposición, porque hay muchos intendentes de la oposición, es que si hubiese sido espontáneo todo esto que estamos viendo, yo creo que todo el mundo ya lo descarta, pero la característica de la espontaneidad es la que se contagia rápidamente y se vuelve absolutamente incontrolable para gran parte de la policía. Y acá una de las primeras cosas que encontramos ayer es que el gobierno bonaerense salió a contar que hubo unos 150 saqueos y hubo unos 24 detenidos. Si esto hubiese sido absolutamente espontáneo, que fue un poco lo que pasó en el 2001,
hubiese habido un efecto contagio de varios días y hubiese sido totalmente incontrolable para los intendentes, para la policía, para la gobernación bonaerense y ni que hablar del gobierno nacional, ¿no? Sí. Que parecería en otro ámbito. Inclusive les voy a adelantar algo más. Quien vino siguiendo este tema muy de cerca, en silencio, como es su característica, es Cristina Kirchner. Y cuando arrancan los saqueos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, empieza a hablar con Axel Kicillof. Al principio dijeron, esperemos a ver si esto crece. Y una de las primeras que le dice a Kicillof y también a Sergio Berni que salgan a hablar, a explicar, a contar que esto no es masivo, a contar que son casos puntuales con estas características un poco que estamos contando, fue la vicepresidenta Cristina Kirchner. De ahí el cambio de discurso. Ayer estaban intentando hablar de conspiraciones y hoy, a su manera, reconocieron los hechos, salieron a hablar, a generar algún anuncio. Y demás. Exactamente. Inclusive algún pseudo periodista hablando de que había fake news en los saqueos. No había ninguna fake news porque la mayoría de la gente que ni siquiera conoce, ni siquiera se le ocurriría era una fake news. Muestran un video de lo que pasa en su barrio. No tienen el concepto de fake news incorporado, no son periodistas. Y el último dato, y si quieren nos metemos en los por qué, Gerardo, Carola, es esto de lleno está dando en el corazón de la campaña de Sergio Massa, porque lo que está mostrando es algo que va en contra a lo que se había planteado Massa, que es ser un candidato de un orden que no sea el orden de Bullrich, sino un orden establecido, llamémoslo. Esto muestra un desorden, para la campaña de Sergio Massa es un desastre todo lo que pasó con los saqueos. Es la peor noticia de todas. Lo destacábamos acá, el peronismo que supo organizar saqueos, digámoslo, esta vez los está sufriendo. Esto sería suicida que lo haya armado el peronismo, ¿no? Y el peronismo que además siempre se jactó de poder manejar la calle. Bueno, y el peronismo que maneja el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, algo que no pasaba en el 2001, no pasó cuando ocurrieron intentos de saqueo en el 2018, o sea, justo cuando están en el poder, nadie ¿no? O sea, es algo que se quieren suicidar. Podríamos decir que desnuda la debilidad del peronismo, ¿no? 100% desnuda también el desorden político que tiene el peronismo, lo cual explica el resultado electoral donde salieron terceros, hicieron su peor elección y donde los intendentes le cortaron boleta. Un poquito a Massa, pero le cortaron mucho boleta le cortaron un poco de boleta a Kicillof y mucho a Massa. Claro. Y eso muestra también el desorden político. Pero digo, todo esto, en términos electorales, es una pésima noticia para Sergio Massa, porque cuando alguien ve eso, ve un desorden, y es exactamente lo contrario a lo que intenta instalar Massa, que le está volviendo ahora de Estados Unidos, está en una conferencia de prensa hace poquito, hace unos minutos, que quería traer buenas noticias, y hoy la agenda pasa por otro lado, pasa por el conflicto social o estos intentos de saqueo que en realidad son bandas delincuentes que se organizaron, ¿no? Pero no dejan de ser saqueos. La hipótesis del agente Spillman o del informe que tiene el agente Spillman es que detrás de esto lo que hay es banda de Lampa que se aprovecharon seguramente de los casos que hubo en el interior durante el fin de semana y de este clima de enrarecimiento para afanar, simplemente. 100%. De hecho, de los supuestos saqueos, no todos son supermercados. Hay casas de electrodomésticos, hay una maderera. O sea, hay lugares donde el tipo que tiene hambre va a robar madera, va a robar 2 heladeras. No tiene ningún sentido. O sea, esos son delincuentes. El tipo que tiene hambre, en todo caso, por supermercado. Digo, es lógica pura. Bueno, ahí está todo mezclado con bandas delincuentes. A ver, por supuesto, hay una gran preocupación. El gobierno nacional a todo esto parecería semi ausente en el tema, básicamente porque, salvo en la 1114, donde vimos el accional de gendarmería, en el conurbano bonaerense está trabajando básicamente la policía bonaerense, o sea, Berni con Kicillof. En la ciudad está trabajando la policía de la ciudad, salvo en la 1114 que tiene jurisdicción la gendarmería, pero no se ve presencia del gobierno nacional en el tema, y de hecho claramente Gabriela Cerruti culpando a Javier Milei de esto, bueno, ¿no? Habla de que prácticamente, hoy lo plantea uno de los candidatos, es como si viviesen en Narnia, ¿no? Es realmente si Javier Milei tuviese la posibilidad de organizar todo esto, bueno, estamos en presencia de un hombre
demasiado poderoso como para perderse la presidencia, ¿no? Claro. Sí, claro. tendría fiscales, entre otras cosas, por ejemplo. Pero ¿no? si no llegó a los 30.000 fiscales de los 155.000 y va a organizar los saqueos con barra bravas, es un poder demencial. Lo que ha hecho la reacción del gobierno nacional ha sido increíble. Con lo cual la campaña entró, y esto era como la conclusión grande, entró en un clima de enrarecimiento parecido a la previa de las PASO, donde teníamos el caso de la chiquita de Lanús, después tuvimos el caso del militante de izquierda en el Obelisco, y quedó de nuevo en stand-by. O sea, hoy hay un monotema, que es este tema de la cuestión social, pero sobre todo de los saqueos, y quedó la campaña en stand-by. Se habla muy poco de propuestas de campaña, de cruce de campaña. Tienes razón, hasta pasó bastante de largo. Pasó bastante largo, tanto el noviazgo de Milei, las discusiones con Patricia Bullrich, estamos todos hablando de este tema, ¿no? Con lo cual otra vez enrarecida la campaña, como enturbiada de nuevo la campaña electoral, y estamos discutiendo todo coyuntura de nuevo, ¿no? Claro, pasamos del noviazgo de Milei Sí, así arrancábamos, ¿no? La semana. a los saqueos. Mirá lo que es qué país de locos, ¿no? Es increíble, ¿no? Con lo cual, esto es un buen dato. Si anteayer hablábamos del noviazgo de Milei y ayer hablamos de los saqueos, mañana por ahí estamos hablando de cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa, porque vivimos a los tumbos, ¿no? A los Claro, saltos. pero cada día en este país envejeces una semana. Bueno, está el viejo dicho que si te vas de viaje 2 semanas, volvés y cambió todo, pero si te vas 2 años, volvés y es exactamente igual, ¿no? Sí. Pero bueno, quiero contarles algo más, ahora sí, intentando recuperar un pedacito de campaña sobre Cristina. Que les Dale. hablaba un poco del rol que tuvo Cristina en esto. Cristina, primer por dato supuesto, dato que tiraste que lo quiero destacar, porque muchos imaginamos que Cristina está totalmente borrada. Desconectada de lo que sucede. Y lo que nos trae la gente Spillman es que se asustó. Sí, está preocupada, está yendo al Senado todos los días. Por el Senado está pasando desde Kicillof hasta Guado de Pedro, que es el jefe de campaña de Sergio Massa, ministro del Interior y además candidato a senador, tiene todos los roles Guado de Pedro. Y venían analizando el electoral, ahora se cruzó este tema, pero venían analizando básicamente la campaña y la economía. Massa le pasó, por ejemplo, por anticipado toda la negociación con el FMI y las medidas que va a anunciar desde mañana vinculados a un plan platita reloaded, un nuevo plan platita para poner un poco de dinero en el bolsillo producto de la devaluación que tuvo, que se dio, que impulsó el gobierno nacional. La idea es tirar 2 medidas económicas por semana, de acá hasta octubre, de parte de Massa, pero sobre todo se concentró en el tema de la provincia de Buenos Aires, hablando con intendentes, con dirigentes y hablando mucho con Axel Kicillof y con Sergio Berni. Ajá. Se espera, si ella lo decide, porque esto es depende cómo lo siente Cristina, que si aparece en campaña aparezca recién a mitad de septiembre, no la vamos a ver ahora en este clima de hoy apareciendo, en el conurbano con Kicillof. Y con Massa todavía no está claro si puede aparecer en alguna provincia donde el oficialismo le haya ido más o menos bien, porque la verdad que Milei ganó en 16 de 24 provincias, ¿no? Con lo cual, por ahora en este clima de saqueos, de conflictividad, no va a aparecer y recién la podremos ver a partir de mitad de septiembre, sobre todo en el conurbano bonaerense, ¿no? Agente, ayer, con el medio de todo este lío, la escuché a Patricia Bullrich, estuvo en TN. Sí. Después estuvo acá en la radio, bueno, apareció. Me pareció que encontró ahí un lugar para meterse, para relanzar su campaña con esto del control, del orden, de la autoridad. ¿Cómo está la campaña de Patricia? Sé que en Juntos por el Cambio están muy preocupados por el escenario electoral, más de lo que imaginaban, obviamente, pero ¿hay ahí un posible nicho para trabajar? 100%. A ver, desde que salió de la elección, Patricia Bullrich estaba rediseñando su campaña. Hubo la semana pasada, el viernes, hubo el lunes, reuniones de sus equipos de estrategia de comunicación y tenía pensado hacia el fin de semana, tanto ella como su candidato a gobernador, Néstor Grindetti, comenzar de nuevo la campaña. El lunes Grindetti ya iba a empezar con actividades y la idea es que Patricia Bullrich terminara esta semana de definir su estrategia. La agenda lo cambió todo, la puso en el centro de nuevo, algo que le estaba costando, porque había quedado una centralidad de Milei total y por el otro lado del gobierno nacional, principalmente porque es gobierno y porque el ministro de Economía es el candidato, con lo cual ella había quedado en un no lugar en algún punto, más aún pensando que como candidata individual había sido la candidata individual que menos sacó, como espacio salió segunda.
Con lo cual sí, le dio una herramienta además de un tema que, a diferencia de otros temas, no necesita coacheo, no necesita nada. Patricia Bullrich sabe de seguridad. Claro. Entonces, fue un tema que le calzó bien. Anillo y estaban al dedo. evaluando. Exactamente. Estaban evaluando por estas horas, no si tiene un beneficio, pero por lo menos sí que la haya colocado, tal como planteabas vos, Tato, de nuevo, con un discurso y con un eje central de campaña que se volvió a meter donde ella se siente cómoda. Pero, dicho esto, le están buscando una épica, le están buscando un nuevo discurso. En breve va a empezar a mostrar equipos para diferenciarse de Milei. Les podría adelantar que es altamente probable, uno no es el oráculo ni tiene la bola de cristal, pero los informes de inteligencia dicen que Carlos Melconian va a ser el ministro de Economía de Patricia Bullrich, y en eso se está encaminando con un board, llamémoslo así, con un grupo de economistas. Pero sí es cierto lo que decís, Tato. Patricia Bullrich, después de la salida de la elección, no estaba encontrando del todo su lugar, y esto le vino bien por ser básicamente un tema que ella conoce, Claro. un tema que ella ejerció, y que además se siente cómoda hablando de eso porque sabe del tema, ¿no? Fíjense que Milei, hablando de este tema, habla de la casta. No es un tema de él. Con el dólar a 5.000 es un tema de Milei. Claro. Con un tema de inseguridad o un tema de saqueos, de barras, de conflictividad, bueno, cae del Bullrich se lado mueve como ese lado. de la cancha de Patricia. Una cosa que le quería preguntar a Gente Spillman, ya que lo tengo acá, a ver Sí, Carola. si me lo confirma o me dice que a usted le llegó algo parecido o no. Yo también en su momento todos nos sorprendimos, ¿no?, por el silencio de Patricia Bullrich durante unos días después del domingo, ¿no? Y me dijeron que también hubo una recomendación de Mauricio Macri de tomarse unos días para reflexionar un poco acerca de lo que había pasado, ponerse de acuerdo y recién ahí empezar a pensar alguna estrategia de comunicación para volver a pronunciarse, ¿no? ¿Le llegó algo parecido o no tuvo ninguna participación Mauricio Macri en esto? Le voy a confesar algo, Carola. En las oficinas del segundo piso, sobre la calle Irigoyen, frente a la Plaza de Mayo, donde tiene sus oficinas Patricia Bullrich, logré colocar un pequeño chip que colocó una de las chicas de Maestranza, me ayudó, colocó un chip al lado de la oficina de ella, con lo cual escucho todo lo que pasó esa semana. A la salida de la elección, lo que pasó es que Patricia Bullrich quiso acelerar todos los tiempos. Inclusive habló el domingo a la noche con Larreta, quería sacarse una foto el lunes con Larreta y con Gerardo Morales. Larreta le pidió un día y terminó sacándose la foto el miércoles. Y sí es cierto que en términos comunicacionales estaban rearmando un poco la agenda, pero no en términos políticos. Ella, desde que salió de la elección, se plantó como la nueva líder Juntos por el Cambio. Estuvo hablando con diputados, dirigentes, intendentes, gobernadores electos, Larreta, Macri, Jorge Macri, con todo dirigente que se cruzaba. Ella o lo llamaba o lo sentaba, obviamente bajo el nuevo esquema de liderazgo, pero sobre todo para que acompañen la candidatura a la presidencia. A ver, ahí hay un tema que tiene que ver con cómo iba a reencauzar la estrategia que les planteaba, que ahora se dilató con este tema de los saqueos, Claro. pero va a haber seguramente una nueva estrategia de Patricia Bullrich con el correr de los días, sin sacar los temas que ella naturalmente lleva, ¿no? La idea de orden, la idea de coraje, la idea de dar un cambio profundo. Estas ideas las va a seguir planteando, con la diferencia que ahora, teniendo a Milei enfrente, Milei ya tiene una época de entradas, una épica, digo, de entrada, ¿no? Que es afuera la casta, que se vayan todos, viva la libertad, carajo. Son épicas, uno los puede después debatir. No Bullrich todavía no importa. encontró esa épica y lo que va a algo buscar. que decir, algo que genere entusiasmo. La política tiene que generar entusiasmo, esperanza, y eso hay que encontrar la manera de conseguirlo. Agente Spillman, lo queremos, lo vemos la semana que viene, lo hablamos la semana que viene, donde sea que esté. Donde sea que esté. Sí, acá estoy en el centro de monitoreo acá. La semana que viene les cuento la cena electoral, la cena de festejo de Bullrich, que no fue ese domingo a la noche, pero se los voy a contar la semana que viene porque tengo muchos policías mirándome y me está dando un poquito de calor. Acá me están mostrando los mapas. Bueno, la semana que viene les cuento. Pórtese bien, por favor, que después, si no, nos hacen los reclamos a nosotros. Abrazo grande. Es verdad, tienes razón. Adiós. Chao. Abrazo grande. El agente Spillman, en Volviendo a Casa.